Muy buenos días para todos. Mi nombre es Ismael Ángel Romero y soy el tutor del curso Fundamentos de Programación. Estamos reunidos en el día de hoy para tratar los temas de estructuras de repetición y arreglos. Bueno, vamos a mirar lo que nosotros habíamos hecho en los CIPAs anteriores. Nosotros habíamos hecho un ejercicio donde resolvimos un problema para mirar cuál de 5 frases era la mayor de todas. Y lo resolvimos en C# con este programa. ¿Están viendo ahí el código del programa, por favor? Muy bien. Entonces, quiero que recuerden lo siguiente, para que lo tengan en cuenta. Yo les decía a ustedes que aquí nosotros escribimos qué vamos a hacer. Aquí, de dónde vamos a obtener lo que vamos a hacer y cuáles son las salidas que nosotros necesitamos. O sea, las salidas que nos producen la acción que nosotros vamos a establecer. Perdón. Identificar la longitud de las variables, asignar la mayor y la menor longitud, comparar los tamaños para obtener la mayor y menor longitud, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto es lo que nosotros vamos a hacer aquí en descripción, con qué lo vamos a hacer y cómo y cuáles son los resultados obtenidos. ¿Por qué les recalco esto? Porque con esta misma tabla de requerimientos que hicimos acá, ¿sí? Nosotros podemos resolver nuestro problema, este problema, de otra forma. ¿Me comprenden? O sea, el análisis del problema es lo importante en todos los casos. Ya nosotros analizamos el problema, ya sabemos qué vamos a hacer, ya sabemos qué resultado vamos a obtener. Pero como ustedes ven, aquí no dice voy a multiplicar, voy a dividir o voy a hacer tal cosa. Simplemente lo concreto. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Eso es otra cosa. ¿Por qué les explico esto? Vamos a mirar qué es una estructura de repetición en primer lugar. Una estructura de repetición es lograr que esto que dice acá, por ejemplo, aquí dice console Redline, por favor digite la frase 1, console Redline, por favor digite la frase 2, console Redline, por favor digite la frase 3, control Redline, por favor digite la frase 4 y control Redline, por favor digite la frase 5. Vamos a hacer un programa nuevo, solamente para explicar las estructuras de repetición. Crear un proyecto. Vamos a hacerlo en Windows modo consola. Y aquí le decimos que esto necesitamos que lo almacene en D, en fundamentos de programación, en el CIPA 5 y se va a llamar repetición.
repetición. Bueno, aquí cometí un error. Yo no lo quiero acá. Lo quiero es acá en CIPA 5. Listo. Y le doy crear. Muy bien. Entonces, hay varias estructuras de repetición y se pueden manejar con el for, con el do o con el while. Entonces, vamos a mirar la primera, con un for. Voy a declarar una variable, por lo general se utiliza I, K o P para manejar las estructuras de repetición. Voy a decirle aquí que y declaro una variable. Ahora voy a decirle for i es igual a 1 punto y coma y menor que 5 punto y coma y más más. Y más más quiere decir que esta estructura, que esto se va a repetir 5 veces. Y vamos a escribir la frase que aquí ya tenemos, la que yo les decía. Y aquí cuando termine le vamos a decir console.readkey. ¿Para qué? Para que nos deje ver los resultados. Mientras sí sea menor que 5. Por i igual a 1 y menor o igual que 5. A ver qué pasa aquí. Es que aquí le escribí un 1, por eso es que no funciona. Es i. Listo. Entonces, como ven, ahí él me escribe 5 veces lo que yo quiero que me repita dentro del for. Aquí coloqué una frase, pero usted puede colocar lo que usted quiera que él repita. Una instrucción o 20 instrucciones. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? Que por ejemplo ustedes dicen, pero es que no todos son la frase uno. Bueno, entonces usted toma esto, comillas, y, y lo pone a girar.
Lo pone a girar y ahí les aparece. Dijiste la frase uno, la 2, la 3, la 4, la 5, como ustedes lo quieran manejar. Está claro que es una estructura de repetición para el for. ¿Cómo se maneja por el for? Profe, yo solo tengo una Dudas, duda. preguntas. Dígame, Ana María, Cuando pones el i más, el más, ¿qué significa como tal? que acá, Pues sí. aquí, ¿sí? Ajá, Que sí, que la pones i i se igual a suma, 1 y. Ajá, sí. que la i se suma de a uno, Ah, ok, entendí. ¿sí? Se me olvidó la instrucción. Y la busco. La buscamos que no tengo claro cuál es la instrucción. Ah, esto no es. No es eso lo que buscaba, pero sí me sirvió. ¿Qué observa ahí, Ana? Como yo le Sí, dije sí, que lo señor. aumentara a día 2, pues él no me muestra sino el 1, el 3 y el 5. ¿De acuerdo? Sí, señor, claro. Este es el incremento que se hace. ¿Cada cuánto se debe repetir? En vez de repetirse de 1 a 1, se incrementa de a 2 o de a 3 o de lo que usted necesite. Depende del programa que usted vaya a hacer. Bueno, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta hasta ahí? Por favor. Está claro, ¿verdad? Aló, se cayó el internet un momentico. ¿Me escuchan ahí? Sí, te escuchamos. ¿Aló? Ah, bueno, listo. Entonces, vamos a mirar acá. Vamos a dejar esto así, tal y como está, tal y como está. Que nos funcione como lo teníamos. Atrás le coloqué un 1. Tal y como lo teníamos para seguir explicando. Bueno, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos que capturar lo que nos digiten acá. Entonces, nosotros tenemos aquí, de acuerdo con esto, tenemos unos nombres y unas variables para capturar cada una de las frases. Ahí es donde entran los arreglos. Yo vengo acá y le digo que yo tengo un string que se llama frase
Manejémoslo en minúsculas. Y que va a ser de 5 posiciones. Ay, yo no tengo los cuadrados. Aquí tampoco hay cuadraditos. Char, cadenas, cadenas, cadenas. Muy bien. Y aquí le vamos a decir que esto es de 5 posiciones, que es las que nos solicita. Ay. Entonces aquí yo le digo que necesitamos una cadena llamada frases que tenga 5 posiciones. Revisemos que lo haya hecho correctamente. No me sirve.
¿Por qué no me funciona esto? Algo estoy escribiendo mal. Frase es igual a new string 5 y está bien. Muchas gracias, Albeiro y Julio César. Muy bien. Entonces, se crea la variable. ¿Qué sucede con los arreglos? Los arreglos se comportan de la siguiente manera. Vámonos que ese es el arreglo de las frases. Y tiene 5 posiciones. 2, 4, 5 posiciones. Aquí están las 5 posiciones. Esta es la posición 0. Esta es la 1. Esta es la 2. Esta es la 3 y esta es la 4. Ahí están las 5 posiciones. Tienen la posición 0, la 1, la 2, la 3 y la 4. Ah, pero yo lo tengo de 5, ¿no? Y la 5. ¿Qué sucede? Que él siempre empieza a escribir desde la posición 0. Y la 5 la usa él como para determinar qué es el término del arreglo, que hasta ahí es el límite. Él coloca aquí un null para saber que el arreglo no tiene sino 5 posiciones empezando desde la 0. Entonces, nosotros, ¿qué debemos hacer? Ya no arrancamos el i en 1, lo arrancamos en 0 y ya no le decimos que sea menor o igual que 5, sino que sea hasta 5, menor que 5. Empiece desde 0 hasta que sea menor que 5. Entonces, ¿qué sucede? 0, 1, 2, 3, 4. Aquí ya no es menor que 5, pues ya, ya para. Miremos a ver si eso es cierto. Entonces aquí le decimos, por favor, digite la frase, ya no es la i, sino es la i más 1, para que nos aparezca la frase 1. Y aquí le debemos decir que frase sub i es igual a console.readline. ¿Qué le estamos diciendo acá? Le estamos diciendo exactamente que digite la frase y que se la almacene en la posición i. En este momento la posición i vale 0 y así sucesivamente nos debe capturar las 5 frases. Digite la frase 1.
Dijiste la frase 11. Algo escribí mal allá. Y más 1. Como ven, ya solucionamos de que ahí estamos capturando las 5 frases. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Dudas o preguntas hasta ahí? No, señor. Bueno, gracias. Antes de continuar, quería pedirles el favor que ya me volvieron a enviar el enlace de los IPAs, pero no sé todavía si funcionan o no. A ver si ustedes me hacen el favor y miran a ver si este enlace funciona para la inscripción de los IPAs. La asistencia. Entonces el curso se llama Fundamentos de Programación, que lo deben agregar en otros. El encuentro se llama y mi nombre es Ismael Ángel Rubén. ¿Me confirman si sí los deja ingresar? Hoy me equivoqué en el nombre. Gracias, Cristian. Bueno, ahí los dejo para que lo hagan diligenciando. Entonces les comentaba, ahora, ¿cómo hacemos para saber si esto es verdad? Y si me está haciendo la captura, hago otro for para que me lo muestre. Las frases digitadas fueron 2 puntos. Por I, frase 1. Entonces aquí vamos a hacer otro recorrido. Vamos a decir, las frases digitadas fueron y vamos a hacer otro recorrido del arreglo desde la posición 0 hasta la 5 a decirle que la frase digitada fue frase sub I.
Vamos a mirar si es cierto. Vamos a almacenar aquí as, aquí ves, aquí ses, aquí des y aquí es. Las frases digitadas fueron A, B, C, D y E. ¿Queda claro y entendido? Por favor. Pero esa es la forma correcta de manejar una regla, sea entero, o sea cadena de texto. Muy bien. ¿Cómo podríamos hacer esto de otra forma? Lo mismo que ya hicimos acá. ¿Cómo lo podríamos hacer? Con un while o un do while. ¿Cuál es la diferencia entre un while y un do while? Que el while necesita de una comparación para ingresar al ciclo, mientras que el do hace la comparación al final. Vamos a hacer la while, el while. Muy bien. Para hacer nosotros esto mismo con el while, otra de las cosas es que primero tenemos que inicializar la variable con la que vayamos a trabajar. Esta variable es la que nos va a hacer que trabajemos de uno, empezando desde la posición 0 hasta que sea menor que 5, pero nosotros la tenemos que incrementar. Entonces aquí tenemos que decirle esto mismo, pero nosotros tenemos que controlarla aquí. Decirle que y más, punto y coma. Miremos a ver si es cierto. Perdón, aquí ya no va a hacer nada, porque cerré esto aquí y no lo puedo cerrar. Como ven, él funciona. Esto se los muestro es para saber que hay otras formas de hacer el ciclo. Ya les explico el por qué no se debe hacer con esto o con la otra que voy a mostrar. La otra es el do. Y si yo coloco esto aquí, él me va a hacer exactamente lo mismo, pero yo aquí antes tengo que volver a inicializarla ahí en cero.
Ahí vuelve y inicia en el otro ciclo. ¿Correcto? Queda entendido, como ven, todas se comportan igual, con la diferencia de que aquí yo tengo que manejar el control. Hasta ahí estamos bien. ¿Queda entendido? Son 3 formas de poderlo hacer. Aló, 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 aló. Todavía estamos por ahí. Bueno, entonces pónganle cuidado a algo. ¿Qué es lo que diferencia estos 3 formas de repetición? Estas 3 estructuras de repetición, y cómo es que las debemos de emplear correctamente. Este y este for debe ser utilizado cuando uno sepa cuántas repeticiones va a hacer. ¿Me comprenden? El for se debe utilizar para cuando uno sabe que tiene que hacer 517 repeticiones. El while y el do se utilizan cuando yo no sé cuántas repeticiones necesito hacer. ¿De acuerdo? Sí, señor. Se comportan de manera diferente. Ahora bien, el while, como ustedes pueden ver, necesita conocer una información antes de ingresar a que se hagan las repeticiones que necesitamos. Vea, aquí la i tiene que ser menor que 5. Si yo aquí colocara 5, voy a colocarle aquí una XX para darnos cuenta de que no sale. Si ve que no salió la de encima, salió la de debajo. Vea, aquí dice XX y aquí no salió. Salió fue la que está aquí. Para diferenciarlas, coloquémosle aquí W. Si ve, salió la de la W. O sea que esta no la hace. Aquí a este ciclo no ingresa nunca porque la I ya está en 5. No se cumple la condición para que ella entre. Mientras que aquí, pongámosle que aquí le coloco 5 para que se den cuenta de cuál es la concreta diferencia. En la primera no entró. Aquí no entró porque no están las XX, pero en esta ella ingresa por lo menos una vez. En el do siempre el ciclo se inicia. Ya si no se cumple esta condición, no vuelve a repetirse. Vea, espere que es que esto está aquí mal. No, ahí está bien. Console Roll Line, ¿por qué? ¿Qué me dice? Dijiste la frase 6. Ah, por lo que le tengo aquí +1. Y me dice que no puedes colocar otra frase más adelante porque ya se acabó el espacio. Esto está mal hecho acá. Bueno, no mal hecho, por lo que le hice esta prueba. Pero ¿me comprenden cuál es la diferencia del do y del while?
Eso es importante que lo tengan presente, porque no todas las veces se maneja el do y no todas las veces se maneja el while. Todo depende de lo que yo necesite elaborar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando ustedes van a hacer las validaciones, cuando ustedes van a hacer las validaciones, cuando ustedes van a hacer las validaciones de que digite el número y que si el número está entre 1 y 6, vamos a hacer un ejemplo. Bueno, esto ya lo podemos ir comentariando. Bueno, ahora vamos a otro comentario acá. Por ejemplo, cuando ustedes van a hacer las validaciones, que les dicen que el dado no puede echar más de uno, que el dado no puede echar más de uno, menos de uno y ni más de 6. Entonces vamos a quedar aquí un número. Y vamos a hacer un do. Este do, ¿hasta cuándo se va a hacer? Mientras, repítase, mientras y sea mayor que 0 y menor que 7. Mientras que y no, mientras que no. Si nun es menor, no, es mayor. Mayor que 0. Y nun menor que 7. No, sí, era como lo tenía. Aquí está preguntando si el número es menor que 7, menor que 0, ¿nos sirve o no nos sirve para validar si un número es mayor que 6? Está entre 1 y 6. Si el número es menor que 0, no nos sirve. Y si es mayor, oh, perdón. Ahora se me perdió lo. A ver, se me perdió el oh. Este no es. Este tampoco. Este. Bueno, si el número es menor que 0 o mayor que 6, no nos va a servir.
Entonces aquí le tenemos que decir por favor, digite un número. Ahora, ¿qué pasó con esta local? Y no. ¿Quién sabe qué tiene diferente esto? Bueno, entonces aquí le decimos aleluya, parse.in, número in.parse. Parse.in. In.parse, pero no me lo recibe ninguna de las dos formas. Ah, ya por eso es. Imparse. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Esto es otra de las cosas que deben tener en cuenta para las validaciones. Uno le tiene que decir todo al usuario. Por ejemplo, si yo corro este programa, por favor, digite un número, 65. Vuelve y me dice 36, 45, 78, menos 120, 0. En 0 sí se paró, entonces algo pasa aquí. Ah, por lo que no es menor o igual que 0, por eso se paró. O sea que aquí en realidad le debíamos decir que menor que 1, para hacer la validación de que sea entre 1 y 6. Ahí si le digito el 0, me vuelve a pedir el número. ¿Qué es lo que sucede? Y por favor, para que lo tengan en cuenta en todos sus programas. Yo le tengo que decir al usuario por qué no le sirve el número. ¿De acuerdo? Entonces, vengo acá. Profe, pero antes de que avances, tengo una pregunta. Sí, señora. El int parse como tal, ¿a qué se refiere? El imparse se Sí, señor. refiere a que
Es que lo que pasa es que esta instrucción siempre captura caracteres, nunca captura números. Ujú. ¿Me comprende? Sí, sí, señor. Ella no captura números, ella solamente captura caracteres. ¿Qué sucede? Que cuando uno captura, necesita que ella le convierta eso en número o en lo que yo necesite aquí, en un decimal, en un doble. Esto es tomar lo que escribió aquí el usuario y convertirlo en entero. ¿De acuerdo, Ana María? Sí, sí, señor. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo que tomar esto aquí. Yo sé que esto se sale acá, tan, pero yo tengo que venir aquí y decirle, vea, sí, si el número no cumple las condiciones, si el número no cumple las condiciones, el número a digitar debe estar en el rango de 1 a 6. Entonces, ya es distinto. ¿Por qué? Porque cuando yo corro el programa y yo digité el 7, entonces él me dice, vea, el número a digitar debe estar en el rango de 1 a 6, para que el usuario se entere por qué le vuelve a pedir el número, por qué no lo deja pasar. ¿Está claro eso? Por favor, me responden. Sí, señor. Al usuario hay que decirle absolutamente todo. ¿De acuerdo? Todo. Decirle, vea, este programa sirve para esto. Cada vez que se equivoque, uno tiene que tener la sapiencia para saber cómo manejar cuando el usuario se equivoque para volverle a solicitar la información. Bueno, hasta ahí está claro. Está claro lo que hemos hecho en el día de hoy hasta ahí. Entonces, cuando el usuario digite un 3, pues se sale. Ya no es nada más. Bueno, eso para que lo tengan en cuenta. ¿Dudas, preguntas o inquietudes? ¿Me podrías explicar, por favor, nuevamente la diferencia entre el while y el do? ¿Para qué ocasiones se usa cada uno, por favor? La diferencia entre while y el do es que el while requiere de una condición antes de ejecutarse. Por ejemplo, aquí iniciamos y en 5 y el while dice para yo hacer eso,
y tiene que ser menor que 5. Entonces, si yo lo ejecuto, esto no funciona. Observe que aquí hay unas X y no entro por las X, y aquí hay unas W y entró por unas W. Así aquí diga 5, la I. Él siempre va a ingresar por la W, porque la W no necesita una condición para ejecutarse. Primero se ejecuta y después se evalúa la condición. O sea que por lo menos se muestra una vez. Esa es la diferencia entre el do y el while. Si el while no cumple una condición, no ingresa a esto. Tiene que cumplirse la condición que establece al principio. Mientras que el do por lo menos lo hace una vez. Ya después evalúa la condición y si la condición no se cumple, ya no vuelve a ingresar. ¿De acuerdo? Sí, ahora sí está claro. Gracias, profe. Bueno, señor. Entonces, por ejemplo, aquí, el número tiene que ser entre 1 y 6. ¿El número es menor que 1 o es mayor que 7? Sí. Entonces se cumple la condición, vuelve y se repite, vuelve y se repite, vuelve y se repite. Dudas, preguntas e inquietudes. Y como ven, el tema de los arreglos es fácil de manejar. Es simplemente construir el arreglo y manejar las posiciones. Lo único que uno tiene que tener cuidado es en cómo se recorre el arreglo. El arreglo se empieza siempre desde 0 hasta 1 menos que el tamaño, ¿sí? Por eso aquí dice que mientras sea menor que el tamaño y se va recorriendo poco a poco, de a uno en uno, o a lo que ustedes necesiten. ¿Dudas, preguntas e inquietudes? Esto que estamos viendo es para el primer ejercicio, la actividad de estructuras repetitivas, el de matrices se vería después, ¿cierto? Las matrices las vemos de en 8 días, pero tienen que ir manejando los arreglos para irse adaptando a lo que van a hacer las matrices, De acuerdo. ¿vale? Por ejemplo, los ejercicios que dicen, necesitamos que en una fila vaya esto, en la otra esto, en la otra esto, por lo menos hagan el ejercicio con las filas. Ya después miremos a ver cómo se juntan. Este es el enlace para la evaluación del CIPAS de hoy, para que por favor lo diligencien. ¿Ya diligenciaron la asistencia, por favor? Gracias, Cristian. Gracias, Julio César. Recuerden que mañana tenemos sesión de 8 de la mañana a 10 para los que necesiten aclarar dudas al respecto de los temas que estamos tratando en la unidad número 2, en el paso 3, perdón. Bueno, si no hay más dudas e inquietudes, les agradezco el que hayan asistido y si Dios quiere, nos encontramos mañana o si no dentro de 8 días con el CIPAS. Recuerden, primero que todo me deben enviar por el foro la tabla de requerimientos. La tabla de requerimientos es importantísima. Como ustedes ven, después de que uno haga la tabla de requerimientos,
cómo vaya a hacer esto, no importa, el todo es saber qué es lo que se tiene que hacer para resolver el problema. No importa cómo lo vaya a hacer, si con arreglos, con matrices, con lo que sea. ¿Queda entendido, por favor? Sí, señor. Entonces, no siendo más por hoy, les agradezco su asistencia y nos encontramos la próxima semana o mañana los que asistan, ¿vale? Muchísimas gracias a todos. Damos por concluida la reunión. Gracias, profe. A la orden. Les recomiendo diligenciar la asistencia y la valoración del encuentro. Muchas gracias.